Marianela Urquiza Valdés estaba sentada ante un enorme escritorio de caoba, mirando unos gráficos en la pantalla de un ordenador portátil. Sus delgados dedos, adornados con un único anillo, una alianza de boda, se desplazaban rápidamente sobre las teclas. Cada movimiento delataba la tensión que había intentado ocultar a los demás durante los últimos meses. Jimena Ortiz Paredes, su mejor amiga y socia, estaba sentada frente a ella, tomando notas en su agenda de cuero. Su amistad había comenzado hacía 15 años, cuando ambas trabajaban para una empresa internacional, y desde entonces no había hecho más que consolidarse. Ahora dirigen juntas una exitosa empresa de cosméticos ecológicos que Marianela fundó con el dinero de su familia. «Tenemos que expandirnos», dijo Marianela reclinándose en su silla. «El mercado está preparado y, si no lo hacemos ahora, nos superará la competencia». Jimena levantó la vista de los papeles. Sus ojos castaños estudiaron a su amiga con atención. «¿Tienes alguna idea concreta?» «Estoy pensando en abrir nuestras propias tiendas. No solo puntos de venta, sino centros de spa completos donde los clientes puedan probar nuestros productos, recibir consejos y tratamientos». Jimena asintió lentamente, tomando nuevas notas. «Hará falta una inversión importante. Hemos tenido buenas cifras en el último trimestre. Los bancos estarán dispuestos a prestar para un proyecto así». Por la tarde, ya habían preparado los cálculos preliminares. Jimena estaba reuniendo los documentos cuando se dio cuenta de que Marianela volvía a estar sumida en sus pensamientos. «¿Ocurre algo?», preguntó, tomando asiento en el borde de la mesa. Marianela negó con la cabeza. «No me pasa nada, solo cansada». «¿Mauricio?». Marianela sonrió descontenta. Jimena la conocía demasiado bien. Su empresa está en pérdidas otra vez. Está cada vez más irritable. Anoche estuvo hablando toda la noche de lo injusto que es que unos lo tengan fácil y otros tengan que luchar todo el tiempo. ¿Se refirió a ti? No directamente, pero el mensaje era claro. Marianela empezó a hacer la maleta. «Sabes, a veces pienso que no se casó conmigo, sino con mi familia y su dinero». Jimena puso la mano en el hombro de su amiga. «No digas eso. Lleváis 12 años juntos». «Sí, y en esos años nunca has sido capaz de aceptar que yo tenga más éxito en los negocios». Marianela subió la cremallera de su maletín. «Bueno, me voy a casa. Mañana tendremos que concretar los detalles de los balnearios». Al salir del centro de negocios, Marianela subió a su todoterreno negro. Su casa estaba situada en el lujoso barrio de Miraflores. Habían comprado el edificio de 3 plantas y estilo moderno hacía 5 años. O mejor dicho, Marianela lo había comprado con el dinero de la venta de las acciones de su empresa. Este hecho siempre irritaba a Mauricio, aunque intentaba no demostrarlo. Cuando Marianela aparcó el coche, se dio cuenta de que la luz del despacho de su marido estaba encendida. Por lo general, a esa hora él seguía trabajando. Entró en la casa y la recibió un silencio desacostumbrado. Mauricio se encontraba en el despacho, sentado en su escritorio, mirando fijamente la pantalla del ordenador. «Hoy llegas temprano», dijo Marianela, deteniéndose en el umbral de la puerta. Mauricio levantó la vista. Llevaba el pelo despeinado y la corbata suelta. «No tenía sentido quedarme en la oficina. Otro cliente se echó atrás en un contrato». Marianela se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana. «Quizá deberíamos replantearnos la política de precios». «No me digas cómo tengo que llevar mi negocio», replicó bruscamente Mauricio, pero enseguida se suavizó. «Lo siento, un día duro». Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana, la lluvia volvía a arreciar. Marianela observó a su marido. Su rostro demacrado, las arrugas de la frente, las canas de las sienes. Antes había estado lleno de energía y ambición, pero los años de fracaso parecían haberle absorbido toda la fuerza. «Estoy pensando en mudar a mamá a Lima», dijo Mauricio de repente. Marianela se puso tensa. La relación con su suegra siempre había sido tensa. Dolores Montoya de Cepeda era una mujer autoritaria que no creía que su nuera fuera lo bastante buena para su hijo. «¿Por qué? Ella está bien en Arequipa. Se está haciendo vieja. Necesita cuidados». Mauricio se levantó y empezó a pasearse por el despacho. «Pensé en comprarle una casa cerca de nosotros, pero ahora es imposible. No hay dinero para esos gastos». Marianela percibió un reproche oculto en sus palabras. Últimamente Mauricio le había insinuado a menudo que podía ayudar a su negocio con dinero, pero ella siempre se había negado a mezclar familia y trabajo.
Quizá podríamos empezar por alquilarle un piso, sugirió Marianela. A ver cómo se adapta a la vida en la capital. Mauricio negó con la cabeza. Ya conoces a mi madre. No acepta una vivienda de alquiler. El día terminó de la misma manera que tantos otros anteriores. Se fueron a dormitorios separados. Esta costumbre había empezado hacía un año. Mauricio lo explicaba diciendo que a menudo trabajaba hasta tarde y no quería perturbar el sueño de ella. Pero Marianela sabía que la razón era otra. Era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y cada día era más alto. La mañana era inusualmente fría para Lima. Marianela se despertó con el sonido del despertador y se quedó mirando al techo durante varios minutos. Apenas había luz fuera de la ventana, el sol de febrero se alzaba a regañadientes sobre el horizonte. Realizó mecánicamente los habituales rituales matutinos: ducha, maquillaje, peinado. Cada movimiento le resultaba difícil, como si atravesara una columna de agua. Cuando bajó a la cocina, encontró una nota de Mauricio. Había salido temprano para una reunión con un posible inversor. Marianela se preparó un café cargado y se sentó a la mesa de cristal de la cocina a revisar los documentos para las negociaciones de hoy. Una llamada telefónica la distrajo. Un número desconocido. «¿Señora Urquiza Valdés?» La voz del auricular sonaba oficial. «Soy el doctor Ramírez de la Clínica San Pablo. Su padre está a nuestro cuidado». Marianela sintió que todo en su interior se enfriaba. ¿Qué ha pasado? «El señor Urquiza se desmayó esta mañana. Su estado es sistemáticamente grave. Le recomendamos que venga». Le temblaron las manos al marcar el número de Jimena. Su amiga contestó tras la primera señal. «Jimena, tengo que ir al hospital. Papá no se encuentra bien. ¿Podrás acudir a las citas de esta noche?» «Claro, no te preocupes. Manténme informada». Marianela se puso rápidamente ropa más sencilla y llamó a un taxi. No se arriesgaba a conducir en ese estado. El trayecto hasta la clínica duró casi una hora debido al tráfico de la mañana. Se quedó mirando las calles, intentando concentrarse en su respiración. La sala de urgencias olía a antiséptico. La enfermera del mostrador la dirigió a la UCI, en la cuarta planta. Marianela caminó por el largo pasillo, con el golpeteo de sus tacones resonando en las paredes. En la puerta de la habitación, la esperaba el doctor Ramírez, un hombre canoso con gafas de montura fina. «Tu padre sufre una insuficiencia cardíaca aguda», le dijo después de saludarla. «Hemos estabilizado el estado, pero el pronóstico es desalentador. La enfermedad ha progresado en los últimos meses». «¿Por qué no ha dicho nada?» Marianela aferró la correa de su bolso. «No sabía que era tan grave. A tu padre le veíamos con regularidad. Probablemente no quería preocuparte». La sala era luminosa y silenciosa. Alberto Urquiza yacía en una cama de hospital, enredado entre cables y tubos. Su rostro, habitualmente enérgico, estaba demacrado y su piel había adquirido un tono grisáceo. Marianela se sentó a su lado y cogió suavemente la mano de su padre. Los dedos estaban fríos. Hacia el final del día, Alberto recobró el conocimiento. Sus ojos luchaban por enfocar a su hija. «María», la voz era débil, apenas audible. «No deberías haber venido. Por favor, no lo digas. Necesitas descansar». Sacudió la cabeza débilmente. «Tengo algo que decirte. Siéntate». Marianela acercó una silla a la cama. Su padre hablaba con pausas, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. «Siempre he estado orgulloso de ti. Eres mucho más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te diga cómo tienes que vivir tu vida». «Papá, por favor». «No, déjame terminar. Puedo ver lo infeliz que has sido últimamente. Cómo este matrimonio te está destruyendo». Marianela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No es para tanto. Me equivoqué al aprobar este matrimonio. Mauricio no es el hombre que dice ser». La conversación fue interrumpida por una enfermera que había venido a hacer su ronda vespertina. Mauricio no tardó en aparecer. Trajo fruta y agua. Habló con el médico, pero se mantuvo distante. Alberto se hizo el dormido. «Tienes que irte a casa», le dijo Mauricio a su mujer. «Yo me quedo». «No, me quedaré aquí. No seas cabezota, pareces agotada». Después de mucho persuadirla, Marianela aceptó ir a casa a ducharse y cambiarse de ropa. De camino a casa, pensó en las palabras de su padre. Él nunca había hablado de su matrimonio, aunque ella a menudo notaba su mirada preocupada. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable.
Alberto recuperaba el conocimiento y luego volvía a caer en el olvido. En los momentos de lucidez intentaba hablar con su hija, pero la mayoría de las veces se quedaba tumbado con los ojos cerrados. Mauricio venía todas las noches, con comida y ropa limpia, pero no se quedaba mucho tiempo, citando al trabajo. Jimena se hizo cargo de la dirección de la empresa, enviando informes periódicos y pidiendo consejos solo en situaciones críticas. También visitaba a Alberto, y siempre se llevaban bien. En una ocasión, sorprendió a Marianela llorando en el pasillo del hospital. «Se está muriendo», susurró Marianela. «Lo veo, pero no puedo hacer nada». Jimena rodeó a su amiga con el brazo. «Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Sabe que estás ahí para él». En su 7º día en el hospital, Alberto volvió a hablar con su hija. Su voz era débil, pero su mirada clara. «En mi despacho, en el último cajón de mi escritorio, hay un sobre. Todo lo que necesitas saber está ahí». «¿De qué estás hablando?» «Prométeme que tendrás cuidado. Sobre todo con...» Tosió, sin terminar la frase. Aquella fue su última conversación. Durante la noche, Alberto sufrió un infarto. A pesar de los esfuerzos de los médicos, fue imposible salvarle. Marianela estaba sentada en el pasillo cuando el doctor Ramírez salió a darle la noticia. Escuchó sus palabras, pero no pudo comprender su significado. Todo parecía irreal, como un mal sueño. Mauricio llegó 1 hora más tarde. Abrazó a su mujer, le ayudó con los documentos, se hizo cargo de las primeras llamadas a los familiares. Pero incluso en ese momento, Marianela pudo percibir su distanciamiento, como si estuviera cumpliendo un protocolo necesario, nada más. Marianela llegó a la funeraria por la mañana temprano. El cielo de Lima estaba cubierto de pesadas nubes grises y caía una ligera llovizna. La recepción olía a flores artificiales y cera para muebles. La recepcionista, una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje negro, hablaba en voz baja, casi susurrando, como si temiera perturbar la lúgubre atmósfera. Marianela asintió mecánicamente, conforme con las opciones que le ofrecían: un ataúd de madera oscura, tapizado de raso blanco en el interior, flores frescas, lirios blancos y rosas, música de luto, un funeral en la iglesia de Santo Domingo donde se casaron sus padres. Todo tenía que ser perfecto. Su padre se merecía una despedida digna. Jimena llegó a las 10, abrazó a su amiga en silencio y se puso a organizar. Hizo la lista de invitados, encargó el catering para la comida conmemorativa, se puso de acuerdo con los músicos. Marianela estaba sentada en un sillón, mirando las páginas brillantes de un catálogo de coronas funerarias. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Mauricio apareció hacia la hora de comer. Parecía cansado, con la barba incipiente salpicándole la cara. «Lo siento, no he podido venir antes. Tenía una reunión importante con los contratistas». Puso una mano en el hombro de su mujer. «¿Cómo estás?» Marianela no contestó. ¿Qué podía decir? ¿Que se sentía destrozada? ¿Que las últimas palabras de su padre la habían inquietado? ¿Que tenía miedo de volver a la casa vacía de sus padres? Esa tarde, Mauricio y ella condujeron hasta la casa de su padre. La mansión de estilo colonial donde ella creció los recibió con un sonoro silencio. La criada Rosa, que había trabajado para la familia durante más de 20 años, sollozaba en silencio en la cocina. Marianela subió al estudio de su padre. Todo estaba igual que cuando vivía: un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, un reloj antiguo en la pared, estanterías. Sobre el escritorio había papeles, gafas con montura de oro, su estilográfica favorita. Marianela recordó las últimas palabras de su padre sobre el sobre del último cajón. Sacó el cajón. Había carpetas de papeles, pero ningún sobre. «¿Qué buscas?» Mauricio estaba en la puerta mirando a su mujer. «Nada», cerró el cajón. «Solo busco». A la mañana siguiente comenzó el funeral. La iglesia de Santo Domingo estaba llena de gente. Socios de su padre, viejos amigos de la familia, parientes lejanos. Muchos se acercaron a Marianela, dándole el pésame, hablando de lo maravilloso que había sido Alberto Urquiza. Ella asentía y daba las gracias, pero las palabras le llegaban como a través de un cristal grueso. Mauricio permanecía cerca, sosteniendo a su mujer bajo el brazo. Desde fuera parecían una pareja perfecta, guapos, triunfadores, unidos por el dolor,
nadie se dio cuenta de cómo consultaba periódicamente su teléfono mientras contestaba mensajes de trabajo, ni de lo distante que parecía ante lo que estaba ocurriendo. Se reunieron para una cena conmemorativa en un restaurante cercano al cementerio. Jimena encargó los platos favoritos de Alberto y organizó un pase de diapositivas con fotos del archivo familiar. Los invitados hablaron en voz baja, compartieron recuerdos, brindaron en memoria del difunto. Marianela se sentó en la cabecera de la mesa, sin apenas tocar la comida. Observaba a los presentes, fijándose en los detalles. El modo en que el anciano socio de su padre se secaba los ojos con un pañuelo, la forma en que su secretaria se frotaba nerviosamente el collar de perlas, el modo en que Mauricio discutía algo con un grupo de hombres de negocios. Hacia el anochecer, los invitados empezaron a marcharse. Jimena fue la última en marcharse, abrazando fuertemente a su amiga. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. En casa, Marianela subió a su dormitorio, dejando a Mauricio en la sala con un vaso de whisky. Se dio una larga ducha, como queriendo quitarse el duro día. Se puso el pijama de seda, se sentó en el borde de la cama y se permitió llorar por primera vez en el día. Cuando llamaron a la puerta, se secó rápidamente las lágrimas. Mauricio entró con un vaso de agua y somníferos. «Necesitas dormir», le dijo, tendiéndole la medicina. «Mañana será un día ajetreado». Marianela se tragó las pastillas obedientemente. Su marido permaneció allí unos segundos más, como si quisiera decir algo, pero luego se limitó a asentir y salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Los somníferos hicieron efecto rápidamente. Mientras se dormía, Marianela recordó la última conversación que había tenido con su padre. ¿Qué quería decirle? ¿Por qué le había advertido? ¿Y dónde estaba el sobre del que hablaba? La mañana trajo nuevas preocupaciones. Tenía que revisar los papeles de su padre, reunirse con su abogado y ocuparse de la herencia. Mauricio se ofreció a ayudarla, pero Marianela se negó. Algo en su excesivo entusiasmo la alarmó. Pasó varias horas en el despacho de su padre, revisando metódicamente carpetas y cajones en busca del sobre misterioso. La interrumpió una llamada del abogado de la familia, Miguel Andrade. Le pidió que fuera al despacho para una conversación importante. «Hay ciertos puntos que debemos discutir», le dijo. «Es aconsejable que venga con su cónyuge». Marianela colgó el teléfono y miró el escritorio de su padre. El enorme tablero tenía las marcas de años de trabajo, arañazos apenas visibles, rozaduras de codos. Pasó la mano por la superficie lisa, como si intentara sentir el calor de las manos de su padre. Aquella noche le contó a Mauricio la llamada del abogado. Él había reaccionado de forma extraña. Había aceptado IR demasiado rápido, aunque normalmente evitaba ese tipo de reuniones. Sus ojos brillaron un instante, pero enseguida apartó la mirada, fingiendo estar completamente absorto en las noticias del teléfono. El despacho de abogados estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón en el centro de negocios de Lima. Marianela aparcó el coche en el garaje subterráneo. Mauricio había insistido en venir por separado. Supuestamente tenía una reunión importante cerca. Tomó el ascensor hasta la 12ª planta. La recepcionista, una chica joven con un estricto traje gris, la acompañó a la sala de espera. Mauricio apareció 15 minutos después, impecablemente vestido como siempre con un traje caro. Olía a colonia fresca. Se sentó junto a su mujer, sacó el teléfono y se sumergió en la lectura del correo. Marianela notó que sus dedos se movían ligeramente, un signo de nerviosismo que normalmente trataba de ocultar. Miguel Andrade les invitó a pasar a su despacho exactamente a la hora acordada. El abogado parecía más serio que de costumbre. Su escritorio estaba perfectamente organizado. Pilas de documentos, un ordenador portátil, un soporte plateado para bolígrafos. En la pared colgaban un diploma de la Facultad de Derecho y varios certificados profesionales enmarcados. «Por favor», señaló las sillas frente al escritorio. «¿Café? ¿Agua?» Ambos se negaron. Mauricio se sentó derecho, apoyando las manos en los reposabrazos. Su postura expresaba impaciencia. «Les he invitado para hablar del testamento de Alberto Urquiza», empezó Miguel, sacando una carpeta con documentos. «Como sabe, fui su administrador durante muchos años». Abrió la carpeta y sacó varias hojas. El testamento fue redactado hace 6 meses y debidamente legalizado. Alberto hizo algunos cambios en la versión anterior. Marianela sintió que su marido, sentado a su lado, se tensaba. Miguel continuó.
El grueso de la herencia, incluida la mansión familiar y una cuenta bancaria por valor de $750,000, pasa a ti, Marianela. Se hizo el silencio en el despacho. Mauricio se enderezó lentamente en su silla. Hay una condición, continuó Miguel, mirando a Marianela. Tu padre ha insistido expresamente en que todos los bienes deben permanecer bajo tu control personal. No se permiten poderes ni cesiones de derechos. Es una estipulación extraña, pronunció Mauricio. Su voz sonaba tranquila, pero Marianela percibió una nota de irritación en ella. Llevamos 12 años casados. Compartimos el presupuesto. Miguel negó con la cabeza. Ese fue el deseo de Alberto. Fue muy específico al respecto. El abogado sacó otro documento. Aquí hay un inventario detallado de todos los bienes. Tendrá que firmar unos papeles. El proceso de transferencia durará una semana. Pasaron la siguiente hora discutiendo las formalidades legales. Mauricio apenas participó en la conversación. Solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias sobre los plazos. Su aparente indiferencia alarmó a Marianela, que conocía demasiado bien a su marido. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, Miguel les acompañó hasta la puerta del despacho. «Marianela, ¿puedo hablar contigo un momento?» Hizo una pausa. «En privado». Mauricio frunció el ceño, pero salió a la recepción. Miguel cerró la puerta y volvió al escritorio. «Tu padre me pidió que te diera otra cosa». Abrió la caja fuerte empotrada en la pared y sacó un sobre. «Me dejó esto una semana antes de morir». Marianela cogió el sobre. Estaba lacrado con el escudo de la familia Urquiz. «Pidió que lo leyeras a solas», añadió Miguel. «Además, ten cuidado. Alberto está muy preocupado por ti últimamente». En la sala de recepción, Mauricio medía con sus pasos el espacio entre las sillas. Al ver a su mujer, se detuvo bruscamente. «¿De qué hablabas?» «Solo unas formalidades adicionales». Marianela metió el sobre en su bolso. «Nada importante». Bajaron al aparcamiento en silencio. En el coche de Marianela, Mauricio habló por fin. «Tenemos que hablar de la herencia, creo que...» «Ahora no», interrumpió ella. «Necesito tiempo». Apretó las mandíbulas, pero asintió. «De acuerdo, hablaremos en casa esta noche». Marianela subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor vio a su marido de pie, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirándola fijamente. Su postura era de tensión contenida. No iba a casa, iba a la oficina. Necesitaba pensar, y el entorno laboral siempre ayudaba a poner en orden sus ideas. Jimena se reunió con ella en la sala de conferencias, donde se estaba celebrando una reunión con los diseñadores sobre la nueva línea de productos. «¿Qué tal ha ido?», le preguntó su amiga cuando se quedaron a solas. Marianela habló del testamento y de la reacción de su marido. Jimena escuchaba atentamente, golpeando la mesa con el lápiz. «Tu padre era un hombre sabio», dijo al fin. «Hizo bien en poner esa condición. Mauricio insistirá en compartir el dinero. ¿Qué te parece?» Marianela sacó un sobre de su bolso. «Papá se lo dejó al abogado. Todavía no lo he abierto». Jimena se levantó. «Léelo. No dejaré entrar a nadie en el despacho». Al quedarse sola, Marianela se quedó mirando el sobre durante largo rato. El sello tenía la huella del anillo que su padre siempre había llevado en la mano derecha. Rompió el sello con cuidado y sacó un papel doblado. La letra de su padre era tan firme y clara como siempre. La carta estaba fechada una semana antes de su muerte. «Querida María, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy aquí. Debo decirte lo que he callado todos estos años. Tu marido no es quien dice ser. Empecé a sospecharlo hace 2 años, cuando accidentalmente me enteré de sus negocios secretos. Mauricio utiliza su empresa de construcción para blanquear dinero. Pero eso no es lo peor. Contraté a un investigador privado. Sus informes muestran pruebas de que Mauricio planeaba hacerse con el control de tus bienes. Su compañía está al borde de la bancarrota, tiene deudas masivas. Se casó contigo por el dinero. Es parte de su plan. Todos los documentos están en una caja de seguridad. Miguel conoce los detalles y te ayudará a acceder. Ten cuidado, hija. No dejes que se apodere de tu herencia. Sé que te dolerá leer esto, pero mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Te quise más que a la vida y quiero protegerte incluso después de la muerte. Papá». Marianela releyó la carta varias veces. Le temblaban las manos al volver a meter la hoja en el sobre. De repente, muchas cosas encajaron.
El extraño comportamiento de su marido en los últimos meses, su creciente interés por sus finanzas, su insistencia en acceder a la dirección de la empresa. Jimena llamó a la puerta sin hacer ruido. ¿Va todo bien? Marianela miró a su amiga. No, le tendió la carta. Nada está bien. La estación lluviosa de Lima se prolongaba. El cielo gris presionaba con un peso de plomo, convirtiendo los días en una sucesión interminable de crepúsculos lúgubres. Marianela estaba sentada en el despacho de su casa, revisando los registros bancarios. Hacía una semana que había recibido la herencia. Todos los bienes habían sido transferidos a sus cuentas, a las que solo ella tenía acceso. La carta de su padre estaba en el cajón superior de su escritorio, a buen recaudo bajo una pila de papeles de negocios. Marianela la releía todas las noches, tratando de encontrar en las palabras de su padre una pista sobre cómo proceder. No tenía prisa por verificar la información sobre las actividades ilegales de su marido, necesitaba tiempo para reflexionar. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Mauricio entró sin invitación, con 2 copas de vino tinto. Llevaba la camisa desabrochada y la corbata suelta. Todo su aspecto denotaba un ostentoso desenfado. «Llevas aquí encerrada desde esta mañana», dijo, dejando la copa frente a su mujer. «Tenemos que hablar». Marianela apartó el vaso. «¿Sobre qué?» «Sobre dinero, por supuesto». Mauricio se sentó en la silla de enfrente. «Creo que deberíamos discutir cómo vamos a administrarlo». «Ya hemos hablado de eso. El testamento define claramente...» «¡Al diablo con el testamento!», la interrumpió bruscamente. «Somos marido y mujer. Todas las decisiones deben tomarse conjuntamente». Marianela miró atentamente a su marido. En sus ojos pudo leer una impaciencia mal disimulada. Él bebió un buen sorbo de vino y continuó con más calma. «Escucha, tengo una gran idea. ¿Recuerdas que hablamos de una casa para mamá? Ahora es el momento. Le he echado el ojo a una estupenda en Miraflores». «¿Cuánto cuesta?» $300,000. Es un precio razonable para este barrio». Marianela cerró lentamente el portátil. «Casi la mitad de la herencia. Una herencia que se supone debe servir para la familia», lanzó Mauricio. «Mamá no puede vivir en un piso de alquiler. Es denigrante para nuestro estatus». «¿Para el nuestro o para el suyo?» Su rostro se contorsionó un instante. «¿Qué quieres decir?» «Nada. Es extraño que no te molestara antes dónde vive tu madre». Mauricio se levantó y empezó a pasearse por el despacho. Sus movimientos delataban una creciente irritación. «Antes no teníamos estas oportunidades. Ahora las tenemos». ¿Las tenemos? Marianela enfatizó la palabra. «El dinero me lo dejó mi padre. Soy tu marido», se volvió bruscamente. «¿O es que lo has olvidado? Durante 12 años he tolerado tu superioridad, tu burla de mis negocios». «Nunca me he burlado de tus negocios». ¿No? ¿Y estos consejos condescendientes? ¿Esas insinuaciones de que soy una perdedora?» Marianela negó con la cabeza. «Está todo en tu cabeza, Mauricio». Cogió su copa y se terminó el vino de un trago. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Así que te niegas a ayudar a mi madre?» «No me niego a ayudar, pero 300,000 es demasiado». «¿Demasiado?», sonrió amargamente. «Para ti, que creciste en una mansión, supongo que sí, y mi madre y yo vivíamos en un piso minúsculo hasta que te conocí». Marianela sintió que la rabia le subía por dentro. «No intentes dar lástima. Sabías perfectamente de qué tipo de familia venía cuando te casaste conmigo». Se hizo una pesada pausa. Mauricio estaba de pie junto a la ventana, tamborileando con los dedos en el alféizar. De pronto se dio la vuelta. «Bueno, hablemos claro. Mi empresa está al borde de la quiebra. Necesito dinero no solo para una casa para mi madre, sino para salvar el negocio». «¿Cuánto?» «500,000. Con ese dinero puedo pagar mis deudas y volver a poner en marcha la empresa». Marianela se reclinó en su silla. «¿Así que ya no se trata de la casa para tu madre?» «También se trata de la casa. Si me das acceso al dinero, puedo resolver todos los problemas». «No». Una palabra corta quedó suspendida en el aire. El rostro de Mauricio se ensombreció de ira. «¿No? ¿Es tu respuesta definitiva?» «Sí, no te voy a dar el dinero». Agarró el vaso vacío y lo lanzó contra la pared con fuerza. El vaso se hizo añicos. Marianela se estremeció, pero no se movió. «Te vas a arrepentir», apretó Mauricio entre dientes y salió del despacho dando un sonoro portazo.
Marianela permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando a su marido bajar las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe y el motor de su coche rugió. Solo entonces se permitió relajarse y dejar salir las emociones contenidas. Mauricio regresó pasada la medianoche. Marianela le oyó subir las escaleras con paso inseguro y tantear la puerta de su habitación. Apestaba a alcohol incluso a través de la puerta cerrada. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Mauricio apenas volvía a casa, y cuando lo hacía, olía a alcohol. Evitaba el contacto visual con su mujer, pero ella sentía su presencia en la casa como una amenaza física. Una mañana descubrió que había intentado piratear su portátil. El teclado tenía marcas de whisky derramado y la contraseña se había introducido incorrectamente demasiadas veces. Fue la gota que colmó el vaso. Ese mismo día, Marianela sacó todo su dinero en efectivo del banco. La cajera la miró asombrada mientras apilaba fajos de billetes en un maletín traído especialmente. ¿Está segura de que quiere retirar toda la cantidad en efectivo?, le preguntó. Absolutamente. En casa, Marianela escondió el dinero en una caja fuerte de su despacho. Se dio cuenta de que era una solución temporal, pero lo más importante ahora era proteger la herencia de su marido. La carta de su padre le dolía en el alma. Ahora empezaba a entender por qué había insistido tanto en que ella conservara el control total del dinero. Por la noche llamó a Jimena. «Necesito tu ayuda», le dijo Marianela. «Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». El restaurante, La Marinera, estaba situado en un rincón tranquilo del barrio de Barranco. Marianela eligió una mesa en la esquina más alejada de la terraza que daba al océano. La brisa del atardecer traía el olor salado del agua, que jugaba con la llama de la vela sobre la mesa. Jimena llegaba tarde. El tráfico en Lima era especialmente denso a esas horas. Marianela pidió una botella de vino blanco. El camarero, un chico joven con camisa almidonada, se deslizó en silencio entre las mesas. La música suave creaba un ambiente acogedor, pero Marianela no conseguía relajarse. Sus dedos frotaban nerviosos la servilleta, convirtiéndola en un bulto informe. Jimena apareció 20 minutos después, disculpándose por llegar tarde. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba despeinado por el aire húmedo, pero sus ojos eran claros y atentos. «Me has asustado con tu llamada», dijo sentándose. «¿Qué pasa?». Marianela miró a su alrededor, aunque las mesas cercanas estaban vacías. «Mauricio se está volviendo peligroso. Ayer intentó piratear mi portátil». «¡Jesús!». Jimena se echó hacia adelante. «¿Estás segura?». «Totalmente. Llegó a casa borracho y al parecer pensó que podía acceder a mis cuentas bancarias a través de mi ordenador». El camarero trajo una segunda copa. Jimena tomó un sorbo de vino y miró a su amiga con atención. «¿Qué vas a hacer?». «Tengo un plan». Marianela bajó la voz. «He retirado todo el dinero en efectivo. Están en la caja fuerte de casa». «Eso es peligroso». «Lo sé. Por eso necesito tu ayuda». Marianela hizo una pausa. «Quiero sustituir el dinero real por dinero falso». Jimena casi se atraganta con su vino. «¿Qué?». «Piensa por ti misma». Marianela se inclinó más cerca. «Mauricio no para. Cada vez es más agresivo. Temo que un día abra la caja fuerte». «¿Y luego qué?». «Entonces encontrará falsificaciones ahí dentro, y el dinero de verdad estará en un lugar seguro». Jimena se recostó en su silla, reflexionando sobre lo que había oído. El camarero trajo un menú, pero lo rechazaron con la mano. No había tiempo para comer. «Es arriesgado», dijo finalmente Jimena. «Muy arriesgado». «Lo sé, pero no tengo elección». Marianela sacó un sobre de su bolso. «Lee esto, solo aquí, delante de mí». Jimena desdobló la carta del padre de Marianela. A medida que leía, su rostro se iba poniendo cada vez más serio. Cuando terminó, dobló la hoja ordenadamente y se la devolvió a su amiga. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó Marianela. «Se casó conmigo por dinero. Era su plan desde el principio. Pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero falso? Eso es un delito. Tengo contactos. ¿Recuerdas a Rogelio de la imprenta que imprime nuestros productos promocionales? Me ha insinuado que conoce a la gente adecuada». Jimena sacudió la cabeza. «Eso es una locura». «Puede ser, pero tengo que protegerme a mí y a mi herencia». Guardaron silencio un momento. El sol se hundía lentamente en el océano, coloreando el cielo en tonos rosas y naranjas. Las velas encendidas en las mesas vecinas creaban cálidos islotes de luz en el crepúsculo. «Supongo que estoy de acuerdo».
dijo Ximena lentamente. ¿Qué quieres exactamente de mí? Necesito un lugar donde esconder el dinero de verdad y un hombre de confianza. Tengo una caja fuerte en una casa de campo. Nadie mira allí durante meses. Marianela asintió. Perfecto. Ahora tenemos que encontrar la manera de que las falsificaciones tengan la calidad suficiente para que parezcan reales en una inspección superficial. ¿Y si Mauricio se da cuenta del cambio? No se dará cuenta. Últimamente está borracho todo el tiempo. Ayer ni siquiera pudo meter la llave en la cerradura. Ximena cogió la botella y rellenó de vino las copas. Cuéntamelo todo desde el principio. ¿Cuánto hace que empezó a beber? Marianela suspiró. Empezó poco a poco. Primero un vaso de vino en la cena, luego whisky antes de acostarse. Después del funeral de mi padre empeoró. Ahora llega a casa pasada la medianoche, apenas capaz de mantenerse en pie. ¿Es agresivo? Hasta ahora solo con las cosas. Golpea los platos, da portazos. Pero me temo que un día... No terminó la frase. Ximena cruzó la mesa y apretó la palma de la mano de su amiga. Lo solucionaremos. No dejaré que te haga daño. Estuvieron sentadas en el restaurante hasta la hora de cierre, discutiendo los detalles del plan. Ximena anotaba algo en su diario y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando el camarero empezó a recoger las mesas vecinas, finalmente pagaron y salieron. El aire nocturno era húmedo y fresco. Marianela se estremeció y se echó el chal sobre los hombros. Ximena llamó a un taxi. Las dos habían bebido demasiado como para conducir. Llamaré a Rogelio mañana por la mañana, dijo Marianela mientras esperaban el coche. Cuanto antes entremos en acción, mejor. Ten cuidado con él. Esas relaciones pueden ser peligrosas. Lo sé, pero no tengo más remedio. El taxi de Ximena llegó primero. Le dio un fuerte abrazo a su amiga antes de subir al coche. Manténme informada. Y si pasa algo, llámame cuando quieras. La imprenta, Impresiones Reales, estaba situada en el distrito industrial de Lima. Marianela aparcó el coche en un aparcamiento vacío frente al destartalado edificio de 2 plantas. A pesar de las primeras horas de la mañana, las imprentas ya traqueteaban en el interior. El olor a tinta y papel llenaba el aire. Rogelio se reunió con ella en su despacho, una estrecha habitación llena de muestras de imprenta. Tenía la cara redonda y sudorosa, a pesar del aire acondicionado. Estaba claramente nervioso. Señora Urquiza, se inquietó, acercándole una silla. ¿A qué debo esta visita tan temprana? Marianela se sentó, colocando su bolso sobre el regazo. Necesito un favor especial, Rogelio. Una vez dijiste que conocías a gente que podía hacer copias de calidad. Se puso pálido y cerró rápidamente la puerta del despacho. Señora, se trata de un asunto muy delicado. No estoy segura. $750,000, interrumpió ella. Quiero copias por esa cantidad. Pago en efectivo, 30% encima. Rogelio se relamió los labios resecos. Es una cantidad seria de dinero y un riesgo serio. Lo comprendo. Pero quiero máxima calidad y absoluta confidencialidad. Guardó silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Hay un hombre, pero solo trabaja a través de intermediarios. Usted será el intermediario. Señora, tiró nerviosamente de su corbata. ¿Por qué? Cuanto menos sepas, mejor dormirás, Rogelio. Marianela sacó un sobre de su bolso. Aquí está el depósito. Recibirás el resto cuando se cumpla el pedido. Al salir de la imprenta, marcó el número de Ximena. Ya está hecho. Ha aceptado. ¿Seguro que puedes confiar en él? No, pero no tenemos elección. Marianela llegó a casa a tiempo para cenar. Mauricio se encontraba en la cocina. Intentaba prepararse un sándwich, pero era evidente que tenía dificultades. Las manos le temblaban visiblemente. ¿Dónde has estado?, preguntó sin darse la vuelta. En la oficina, tenemos un nuevo proyecto. Tarareó. Por supuesto, el trabajo es lo primero. Apestaba a alcohol incluso desde lejos. Había una botella de whisky medio vacía sobre la mesa. Al parecer, llevaba bebiendo desde esta mañana. ¿No crees que es demasiado pronto para beber alcohol?, preguntó Marianela, abriendo la nevera. No me digas lo que tengo que hacer. Se dio la vuelta bruscamente, casi perdiendo el equilibrio. No tienes derecho a controlarme. No te estoy controlando, estoy preocupado. Hipócrita, murmuró entre dientes apretados. Solo te preocupa tu maldito dinero. Marianela cogió en silencio el yogur y la fruta. Discutir con un borracho no tenía sentido. Mauricio cogió su bocadillo inacabado y la botella. Me voy a trabajar, ya que mi mujer no ayuda en el negocio, tendré que apañármelas solo. Subió pesadamente las escaleras.
Pronto se oyó música en el piso de arriba. Había puesto el equipo de música de su despacho a todo volumen. Sobre las 3 de la tarde, Rogelio llamó. He hablado con el hombre adecuado, dijo con voz apagada. Ha aceptado aceptar el trabajo, pero hay condiciones. Te escucho. Toda la cantidad por adelantado, productos acabados en una semana, ningún contacto intermedio. Es un trato. ¿Dónde y cuándo? Dio la dirección de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Esta noche a las 11. Ven sola. Marianela envió un mensaje a Jimena. Reunión esta noche. Estaremos en contacto. La respuesta llegó al instante. Es peligroso. Déjame ir contigo. No, dijeron que solo uno. A las 10:30 subió al coche. La noche limeña brillaba de luces, pero el barrio al que se dirigía estaba sumido en la oscuridad. El almacén estaba en una zona industrial, entre fábricas abandonadas y terrenos baldíos. 2 hombres vestidos con ropas oscuras la esperaban junto a un todoterreno negro sin matrícula. Uno de ellos se adelantó. ¿Dinero? Marianela sacó una bolsa del coche. El hombre comprobó el contenido y asintió a su compañero. En una semana, dijo. Rogelio te dará los detalles. Todo aquello duró menos de 5 minutos. Marianela regresó al coche con el corazón palpitante. Acababa de entregar una enorme suma de dinero a unos desconocidos. Si la engañaban, lo perdería todo. En casa, encontró a Mauricio en la cocina. Estaba de pie junto al fregadero, sirviéndose otro vaso de whisky. ¿Dónde has estado? Su voz sonaba arrastrada. En casa de Jimena, hablamos de asuntos de trabajo. Se balanceó, escupiendo el whisky. Estás mintiendo. Llamé a la oficina. No estabas allí. Estábamos en su casa. ¿Haciendo planes para arruinarme para siempre? Dio un paso hacia ella, apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. ¿Crees que no te veo susurrando a mis espaldas? Estás borracho, Mauricio. Vete a la cama. No me digas lo que tengo que hacer. Golpeó con fuerza la mesa con el puño. El vaso rebotó y cayó, haciéndose añicos. ¿Crees que puedes controlarme con tu dinero? De ninguna manera. Marianela se tambaleó hacia la puerta. Hablaremos cuando estés sobria. Para. Intentó agarrarla del brazo, pero falló y casi se cae. No he terminado. Rápidamente subió a su habitación, cerrando la puerta. De abajo llegaban maldiciones y el tintineo de cristales rotos. Al cabo de una hora se hizo el silencio. Al parecer, se había desmayado. Por la mañana, Marianela encontró la cocina destrozada. Había trozos de vajilla por el suelo, una mancha de vino en la pared y sillas volcadas por todas partes. Mauricio dormía en el sofá del salón, con la misma ropa. Llamó a un servicio de limpieza y luego a Jimena. Se está volviendo peligroso, le dijo a su amiga. Ayer casi me salta encima. Múdate conmigo. No puedo. Tenemos que esperar a los falsos. Faltan 6 días. La semana se convirtió en una espera interminable. Finalmente, Rogelio llamó. Todo está listo, dijo. Mismo almacén, misma hora. Esta vez, solo un hombre salió a su encuentro. Le entregó en silencio un pesado maletín de metal y desapareció en la oscuridad. Marianela abrió el maletín a la luz del faro. Dentro había pilas ordenadas de billetes de $100. Incluso con una inspección superficial, parecían perfectos. Le llevó el maletín a Jimena. Su amiga lo había escondido en la caja fuerte de la casa de campo. Ahora tenemos que cambiar el dinero, dijo Marianela. Mañana, mientras Mauricio está en una reunión con los contratistas. ¿Y si vuelve antes? No lo hará. Conozco sus horarios. Siempre va al bar después de estas reuniones. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Lima, prometiendo más lluvia. Marianela se despertó temprano y escuchó los sonidos de la casa durante largo rato. Del estudio de Mauricio no salía ni un ruido. Al parecer, por fin se había dormido tras otra noche de juerga. Bajó cautelosamente a la cocina. Los rastros del alboroto de la noche anterior ya habían sido limpiados. El servicio de limpieza había sido eficiente. Solo una mancha oscura en la pared le recordaba lo sucedido. Marianela puso la cafetera en marcha y sacó el teléfono. Casi de inmediato le llegó un mensaje de Jimena. Voy para allá, estaré allí en una hora. Mauricio apareció en la cocina mientras ella terminaba su segunda taza de café. Tenía un aspecto arrugado, pero sorprendentemente sobrio. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía café. Hoy tengo una reunión importante, dijo sin mirar a su mujer.
Podría atraer a un inversor. Marianela asintió, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Espero que salga bien. Volveré tarde. No me esperes para cenar. Se marchó sin siquiera tocar su café. 10 minutos después, el sonido de un coche que se marchaba llegó desde el aparcamiento. Marianela esperó otra media hora antes de llamar a Jimena. Se ha ido. Trae el maletín. Jimena llegó 40 minutos después. Su rostro tenía una expresión ansiosa. ¿Estás segura de que no va a volver? Estoy segura. Siempre va al bar después de estas reuniones, sobre todo si las cosas van mal. Y sin duda ahora van a ir mal. ¿Qué te hace pensar eso? Marianela sonrió descontenta. Porque anoche llamé a su posible inversor, de forma anónima, y le conté algo interesante sobre la situación financiera de la empresa de Mauricio. Subieron al despacho de Marianela. La caja fuerte estaba situada detrás de un cuadro. Una solución clásica, pero eficaz. Marianela marcó una combinación de números. Dentro había un fajo limpio de dólares reales. Dame la caja. Empezó a mover el dinero, contando cada fajo. Necesitamos que sea exactamente igual. Jimena abrió el maletín que había traído. Los billetes falsos eran idénticos a los auténticos. Incluso las gomas elásticas utilizadas para unir los fajos eran del mismo color. Increíble, susurró Jimena, mirando el billete falso. Son iguales que los auténticos. Por esa cantidad de dinero, deberían ser como los de verdad. Reordenaron metódicamente los fajos, tratando de mantener exactamente el mismo orden que tenían en la caja fuerte. El trabajo les llevó casi una hora. Finalmente, el último fajo de billetes falsos ocupó su lugar y Marianela cerró la puerta de la caja fuerte. Ahora hay que esconder los auténticos en tu poder, le entregó el maletín a su amiga. Estarán a salvo en la casa de campo. ¿Y si intenta comprobarlos? Me refiero a las falsificaciones. No es un experto. Además, en su estado, apenas puede enfocar los ojos, y mucho menos autentificar los billetes. Bajaron las escaleras. Jimena se detuvo en la puerta. Quizá deberías venir conmigo. Puedes quedarte en la casa de campo hasta que se calmen las cosas. Marianela negó con la cabeza. No, si me voy, podría sospechar algo. Todo tiene que parecer natural. Cuando su amiga se marchó, Marianela permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la lluvia que empezaba a caer. El plan estaba en marcha, no había vuelta atrás. Solo quedaba esperar. El día se alargó con una lentitud angustiosa. Marianela intentaba trabajar, pero no conseguía concentrarse. Cada ruido la estremecía. Le parecía que Mauricio podía volver en cualquier momento. Hacia las 6 de la tarde, Jimena llamó. El dinero está en la caja fuerte. He comprobado la alarma 2 veces. Gracias. ¿Cuánto crees que durará antes de que intente robarlos? A juzgar por su estado los últimos días, no mucho. Marianela se acercó a la caja fuerte y pasó la mano por el frío metal. Dentro estaban los $750,000 falsos, esperando a ser robados. Había dejado la puerta del despacho entreabierta a propósito. Mauricio debió de darse cuenta. A las 9 de la noche, la puerta principal se abrió con estrépito. Mauricio entró en la casa tropezando con sus propios pies. Apestaba a alcohol a kilómetros de distancia. ¿Dónde estás?, gritó, luchando por subir las escaleras. Marianela salió de su dormitorio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?, se rió histéricamente. ¿Sigues preguntando? El inversor se echó atrás en el último momento. Dijo que tenía información sobre mi empresa. ¿No sabes nada al respecto? No tengo ni idea. No sigo tus negocios. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar su mirada en ella. Estás mintiendo. Mientes en todo. ¿Crees que no te veo maquinando a mis espaldas? Mauricio dio un paso adelante, se balanceó y se agarró a la pared. Su mirada se posó en la puerta entreabierta del estudio de su mujer. ¿Qué es eso? ¿Se olvidó de cerrarla? ¿O la ha dejado abierta a propósito? Estaba trabajando. Iba a volver. La apartó de un empujón y entró en el despacho. Sus ojos brillaban febriles en la penumbra. ¿Dónde está el dinero? Empezó a rebuscar en los cajones de su escritorio. ¿Dónde lo has escondido? Basta, estás borracho. ¡Cállate!, tiró la lámpara del escritorio. Sé que están aquí. Los guardas en la caja fuerte, ¿no? ¿Detrás de ese cuadro? Marianela observó en silencio cómo arrancaba el cuadro de la pared, dejando al descubierto la puerta de la caja fuerte. Sus dedos temblaban mientras intentaba elegir la combinación. ¿Cuál es el código? Se volvió bruscamente hacia ella. Dímelo. No te lo diré.
¡Puta! Se balanceó pero no golpeó. Solo soltó una carcajada loca. Está bien, lo resolveré yo mismo. Tengo tiempo. Se hundió en el suelo frente a la caja fuerte, sacando el teléfono del bolsillo. Vete a la cama, querida. No interfieras en el trabajo de tu marido. Marianela se retiró a su dormitorio, cerrando la puerta con llave. Del estudio llegaban juramentos ahogados y el sonido del disco de la caja fuerte girando. Sabía que tarde o temprano él daría con la combinación. 4 dígitos, el año de su boda. Él conocía esa fecha. Hacia medianoche se oyó un grito triunfal y luego el sonido de la puerta de la caja fuerte abriéndose. Marianela se quedó despierta, escuchando los ruidos de la habitación contigua, el susurro de los billetes al ser contados, Mauricio murmurando, el sonido de la puerta al cerrarse. Por la mañana, descubrió que su marido había desaparecido. La caja fuerte estaba vacía y en el suelo había trozos de papel de regalo. El despacho olía a whisky y cigarrillos. Sobre el escritorio había una nota escrita con letra irregular. «Te arrepentirás de esto». Marianela llamó a Jimena. «Se ha llevado las falsificaciones. Ahora solo nos queda esperar. Ten cuidado. Podría ser peligroso. Lo sé, pero ahora tengo la prueba del robo y el dinero de verdad está a salvo». Durante los 3 primeros días tras la desaparición del dinero, Mauricio no volvió a casa. No hubo llamadas ni mensajes suyos, solo silencio. Marianela consultó los noticiarios locales, temiendo ver alguna noticia sobre un conductor ebrio o un accidente, pero no encontró nada de eso. Jimena insistió en que su amiga se mudara a una casa de campo, pero Marianela se negó. Sentía que el desenlace estaba cerca y quería encontrarlo en su casa, donde todo le recordaba 12 años de mentiras y fingimientos. Al 4.º día se despertó con el ruido de cristales rompiéndose en la planta baja. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Marianela bajó cautelosamente las escaleras y vio a Mauricio. Estaba de pie en medio del salón, rompiendo fotos de boda enmarcadas. «Coño mentiroso», murmuró, lanzando otro marco contra la pared. Todo este tiempo has estado jugando conmigo». Su ropa estaba sucia y arrugada, como si hubiera dormido con ella durante días. Apestaba a alcohol y a algo más, el olor acre de un cuerpo sin lavar y de la desesperación. «¡Mauricio!», le llamó en voz baja. Él se giró bruscamente a punto de perder el equilibrio. «Ah, has aparecido. ¿Vienes a ver mi humillación? Tienes que dormir la mona». «¡Cállate!», le lanzó el último fotograma, pero falló. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no entiendo tu plan?». Marianela retrocedió lentamente hacia las escaleras. Era realmente peligroso en ese estado. «¿Qué plan? Me robaste mi dinero». «¿Tu dinero?», rió histéricamente. «Nunca mereciste ese dinero. Todo te vino de balde, por derecho de nacimiento. Y yo trabajé, construí un negocio, y lo arruinaste, con mis decisiones, con mi forma de beber». Su rostro se contorsionó de rabia. Dio un paso hacia ella, pero tropezó con un cristal roto. «Fuera», murmuró apretando los dientes. «Fuera de mi casa. Es mi casa. La he pagado yo». Volvió a reírse, una risa espeluznante y demente. «Claro que la pagaste. Lo has pagado todo. Pero ahora tengo tu dinero, y sé qué hacer con él». Mauricio se dio la vuelta y se tambaleó hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Espero que hayas escondido bien el resto de tus ahorros, porque no volverás a ver ese dinero». La puerta principal se cerró con estrépito. Marianela oyó arrancar su coche con los neumáticos chirriando en la acera. Subió a su habitación y llamó a Jimena. «Ha estado aquí, borracho, agresivo. Amenazó con hacer algo con el dinero». «Llama a la policía». «No, déjalo pasar». El día transcurrió con lúgubre expectación. Marianela intentó trabajar, pero no pudo concentrarse. Fue a la oficina, tuvo algunas reuniones, firmó contratos. Todo estaba borroso. Jimena no se separaba de ella y cancelaba todos sus recados. Sobre las 6 de la tarde, Mauricio llamó. Su voz sonaba extraña, ebria y triunfante al mismo tiempo. «Sal al patio», dijo. «Tengo una sorpresa para ti». Marianela bajó al aparcamiento. Jimena insistió en acompañarla. Cerca de los contenedores de basura estaba Mauricio, agitando una especie de bote metálico. Delante de él había un montón de billetes en la acera. «¡Mira!», gritó al ver a su mujer. «¡Mira bien!».
Sacó un mechero y lo acercó al dinero empapado en gasolina. La llama estalló al instante, convirtiendo los dólares falsos en cenizas. «Eso es lo que pienso de tu sucio dinero», gritó Mauricio bailando alrededor del fuego. «Eso es lo que se merecen». Marianela observó los billetes arder en silencio. Jimena le apretó la mano con fuerza. «Quemé $750,000. Se volvió hacia su mujer, con el rostro contorsionado por la alegría maliciosa. «Ahora eres tan pobre como yo. ¿Cómo es eso?» «Estás borracho, Mauricio». «¿Borracho?», volvió a reír. «Sí, estoy borracho, y acabo de destruir toda tu herencia. Disfruta de la vida en la calle». Arrojó el bote vacío a la hoguera quemada y se dirigió hacia su coche con paso inseguro. «Tenemos que detenerlo», susurró Ximena. «No puede conducir en estas condiciones». Pero Mauricio ya había arrancado el motor. Su coche salió volando del aparcamiento, esquivando por poco los contenedores de basura. Marianela sacó su teléfono y marcó un número. «¿Policía? Quiero denunciar un delito. Mi marido acaba de quemar $750,000 en efectivo». «Sí, puedo aportar pruebas. Está intoxicado al volante». «Sí, conozco el número de matrícula». La gente se reunió alrededor. Empleados de las oficinas vecinas, guardias de seguridad, transeúntes al azar. Todos grababan lo que ocurría con sus teléfonos. Ximena recogió metódicamente los restos quemados de los billetes en una bolsa de plástico. Podrían ser útiles como pruebas físicas. «¿Estás bien?», preguntó a su amiga mientras subían de nuevo al despacho. Marianela asintió. Se sentía extrañamente tranquila, como si todo lo ocurrido hubiera sido una obra de teatro largamente planeada, en la que cada actor hubiera interpretado perfectamente su papel. «Hizo exactamente lo que estaba esperando», dijo, mirando por la ventana el fuego moribundo de abajo. «Ahora tenemos docenas de testigos y grabaciones de vídeo. Se condujo a sí mismo a una trampa». «¿Y si vuelve?». «No volverá. La policía lo encontrará pronto. No irá muy lejos en su estado». Estuvieron sentadas en el despacho hasta última hora de la tarde, respondiendo a las preguntas de la policía y prestando declaración. Jimena insistió en que Marianela fuera a su casa. Era demasiado peligroso quedarse sola en la casa. Hacia medianoche llamó el oficial de guardia. Habían detenido a Mauricio cuando salía de la ciudad. Se había estrellado contra una barrera de la carretera. Le encontraron una botella de whisky casi vacía y restos quemados de billetes de $1. «¿Y ahora qué?», preguntó Jimena sentada en la cocina de su piso, bebiendo vino tinto. «Ahora empieza lo divertido». Marianela dejó su vaso sobre la mesa. «Quemó lo que creía que era mi herencia. Por ley, tendrá que indemnizarme por esa cantidad». «¿Y el dinero de verdad?». «Yace en su caja fuerte, sano y salvo. Nunca sabrá que quemó las falsificaciones». Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. El cielo de Lima se estaba tiñendo de rosa, prometiendo un día despejado. Marianela se sentía increíblemente cansada, consecuencia de varias noches sin dormir y de un esfuerzo constante. «Deberías dormir un poco». Jimena le cogió el vaso vacío. «Mañana será un día duro». Marianela se tumbó en el dormitorio de invitados, pero el sueño no llegaba. La cara de Mauricio contorsionada por la rabia, las llamas danzantes convirtiendo el papel en ceniza, estaban ante sus ojos. Pensó en la facilidad con que 12 años de matrimonio se habían convertido en cenizas como aquellos billetes falsos. La comisaría recibió a Marianela con un penetrante olor a desinfectante y un murmullo de voces. El agente de guardia, un hombre joven de rostro cansado, la hizo pasar al despacho del investigador. Había carpetas de documentos apiladas sobre la mesa y un viejo aparato de aire acondicionado zumbaba suavemente en un rincón. El investigador, Ricardo Mendoza, era un hombre delgado, de mediana edad, con una mirada perspicaz en sus ojos oscuros. Le ofreció un café a Marianela, que lo rechazó cortésmente. «Entonces, señora Urquiza», abrió una nueva carpeta. «Cuéntenos más sobre lo sucedido». Marianela habló durante casi una hora, describiendo los acontecimientos de las últimas semanas. El investigador tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminó, se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. «Tenemos imágenes de vídeo del incidente de varios testigos», dijo. «También tenemos los resultados forenses de los billetes quemados. La cantidad sí coincide con la denunciada, $750,000. ¿Y mi marido?». «El señor Cepeda Montoya está detenido. Además de destrucción de propiedad,
Se enfrenta a cargos por conducir ebrio y provocar un accidente de tráfico. Se oyeron voces fuertes en el pasillo. Marianela reconoció las duras entonaciones de su suegra. Dolores Montoya de Cepeda irrumpió en el despacho sin llamar. Su pelo habitualmente inmaculado despeinado, sus ojos lanzando rayos. «Tú», apuntó con un dedo a su cuñada. «Todo esto es culpa tuya. Traer a mi hijo a este estado». «Señora, por favor», se levantó el investigador. «Esto es un establecimiento oficial. No me importa». Dolores se volvió hacia él. «Esa mujer provocó a mi hijo a propósito. Siempre le humillaba con su dinero». Marianela contempló la escena en silencio. Todos estos años, su suegra la había considerado indigna de su hijo, a pesar de que era el dinero de Marianela lo que permitía a Mauricio mantener la apariencia de un exitoso hombre de negocios. «Señora Montoya», la voz del investigador se volvió más áspera. «Si no se calma, me veré obligado a llamar a seguridad». Dolores se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Mi hijo está en la cárcel. ¿Cómo ha podido pasar esto?» «Su hijo cometió un delito», respondió con calma el investigador. «La destrucción de bienes a gran escala es un cargo grave. No era su dinero, dinero de la familia, que solo me pertenecía a mí». Marianela alzó la voz por primera vez. «En el testamento de mi padre». El investigador asintió. Según los documentos, la suma estaba en plena posesión de la señora Urquiza. El señor Cepeda Montoya no tenía ningún derecho sobre ella. Dolores apretó los labios. «Es su marido. Todo debe ser compartido». «¿Como sus deudas?», Marianela preguntó en voz baja. «¿Deberían compartirse también?». Se hizo un gran silencio en el despacho. El investigador revisó los papeles, dando a las mujeres la oportunidad de calmarse. «¿Qué pasa ahora?», preguntó por fin Dolores. «Su hijo tendrá que indemnizar por la cantidad destruida», respondió el investigador. «También se enfrentará a sanciones penales. No tiene tanto dinero. Su empresa está al borde de la quiebra. En ese caso, se pueden vender los bienes de la empresa para pagar la indemnización». Marianela salió de la comisaría bajo la llovizna. Jimena la esperaba en el coche, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. «¿Cómo ha ido?». «Mi suegra montó un escándalo. Me acusó de todos los pecados». Condujeron hasta la oficina. Marianela se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse de los pensamientos sobre lo que estaba sucediendo. Pero era difícil concentrarse. El teléfono no paraba de sonar. Los periodistas que se habían enterado del incidente querían hacer comentarios. «Tienes que hacer una declaración», dijo Jimena tras otra llamada. «Si no, no pararán». «¿Y qué se supone que tengo que decir? ¿Que mi marido resultó ser un psicópata avaricioso que se casó conmigo por dinero? Diles que no harás comentarios sobre el caso hasta que termine la investigación. Eso enfriará su ardor». Al anochecer, Marianela se sentía completamente agotada. Ella y Jimena condujeron de nuevo a su casa. Era demasiado duro volver a su propia casa. «Sabes», dijo Jimena mientras servía el vino en copas, «es como si tu padre hubiera previsto todo esto. Por eso insistió en los términos del testamento». Marianela asintió. «Siempre veía a la gente venir, y yo he estado ciega todos estos años». «Tú le querías. El amor a menudo ciega». «No era amor. Ahora me doy cuenta de que solo estaba interpretando el papel que se esperaba de mí. El papel de esposa feliz de un hombre de negocios de éxito». Guardaron silencio un momento. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso y la ciudad se hundía lentamente en un mar de luces. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Jimena. «Lo que tengo que hacer. Llegar hasta el final. Tiene que pagar por todo, literal y figuradamente». Por la noche, Marianela no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente se llenaba de recuerdos. El primer encuentro con Mauricio, la boda, los primeros años felices. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Tal vez nada había cambiado, solo que por fin había visto la verdad que se había negado a ver durante tanto tiempo. Por la mañana llamó el investigador Mendoza. «Señora Urquiza, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Su marido se niega a declarar. Alega que no recuerda nada por intoxicación etílica. Tiene imágenes de vídeo y testigos. Sí, pero su abogado está tratando de construir una defensa de locura en el momento del crimen. Dice que estaba temporalmente loco debido al estrés y a la dependencia del alcohol.
Marianela apretó el teléfono. Sabía exactamente lo que hacía. Fue un acto de venganza planeado. Nosotros también lo creemos, pero necesitamos más pruebas de su cordura en ese momento. Voy a proporcionar las imágenes de CCTV de la casa. Hay amenazas, intentos de forzar la caja fuerte. Eso sería muy útil. Después de hablar con el investigador, Marianela condujo hasta su casa. Tenía que recoger las cintas de seguridad. La casa la recibió con un silencio opresivo. En el salón aún quedaban fragmentos de marcos rotos y la pared estaba oscurecida por las manchas de vasos tirados. Subió a su despacho. La caja fuerte estaba vacía, como recuerdo de las últimas travesuras de Mauricio. El ordenador con las cintas de vigilancia estaba en la trastienda. Marianela copió todos los archivos del último mes en un pendrive. El edificio de la fiscalía se alzaba sobre la plaza como un armatoste de hormigón gris. Marianela subió los anchos escalones y pasó el detector de metales de la entrada. El guardia, un hombre mayor con camisa de uniforme, examinó sus documentos y le expidió un pase temporal. La recepción de la fiscalía olía a café recién hecho y a muebles caros. La recepcionista, una mujer joven con un traje estricto, le pidió que esperara unos minutos. Marianela se sentó en un sillón de cuero mirando los diplomas y certificados que colgaban de las paredes. El fiscal Alejandro Valencia la saludó con reservada cortesía. Su despacho era de un tamaño sorprendente. Cabían 3 del mismo tamaño que el de la investigadora Mendoza. He estudiado los expedientes del caso, dijo, señalando a Marianela una silla junto al enorme escritorio. La situación es bastante inusual. ¿A qué se refiere? Normalmente los cónyuges intentan resolver este tipo de conflictos sin involucrar a las fuerzas del orden. Hizo una pausa. ¿Está segura de que quiere llevar esto a los tribunales? Marianela cuadró los hombros. Absolutamente segura. Mi marido cometió un delito. Debe responder ante la ley. El fiscal asintió, revisando los papeles de la carpeta. Tenemos imágenes de vídeo del incidente, declaraciones de testigos, resultados forenses de las notas quemadas. Además, el investigador Mendoza proporcionó imágenes de las cámaras de seguridad de su casa. ¿Es suficiente para la acusación? Más que suficiente. Sin embargo, el abogado de su marido está presionando para una evaluación psiquiátrica. Afirma que el señor Cepeda Montoya estaba bajo los efectos en el momento del crimen. Marianela se adelantó. Eso no es cierto. Actuó deliberadamente y a propósito. Me amenazó, planeó sus acciones. Las actas lo confirman. Sacó el fiscal sus gafas y se las puso. Especialmente reveladoras son sus palabras antes de prender fuego al dinero. Cito, disfrutar de la vida en la calle. Eso indica claramente premeditación. Un trueno rodó por la ventana. Empezaba otra tormenta. Marianela observó cómo las primeras gotas de lluvia resbalaban por el cristal. ¿Qué pasará ahora? Presentaremos cargos formales. Además de destrucción de la propiedad a gran escala, añadiremos cargos de amenazas y conducción bajo los efectos del alcohol. El fiscal hizo una nota en su cuaderno. Teniendo todo en cuenta, se enfrenta a un castigo serio. ¿Y la indemnización? El tribunal decidirá sin duda la indemnización completa. Si no dispone de esos fondos, se le embargarán los bienes, incluida su empresa. Llamaron a la puerta. Entró una secretaria con una carpeta de documentos. Acaban de llegar los resultados de la auditoría financiera de la empresa del señor Cepeda Montoya, dijo. El fiscal echó un vistazo a los papeles, enarcando las cejas. Interesante, muy interesante. ¿De qué se trata?, preguntó Marianela. Parece que los problemas de su marido son más graves de lo que pensábamos. Hacienda ha encontrado graves irregularidades en los estados financieros de su empresa. Puede que tengamos que añadir cargos por delito fiscal. Se oyó un ruido en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y el abogado de Mauricio irrumpió en el despacho, acompañado por un guardia de seguridad que intentó detenerle. «¡Esto es ilegal!», gritó. «No tienen derecho a realizar una inspección sin previo aviso». «Sí lo tenemos», respondió con calma el fiscal. «Como parte de una investigación criminal». El abogado desvió la mirada hacia Marianela. «¿Y tú? Usted lo preparó todo a propósito. Mi cliente tenía razón. Usted le llevó deliberadamente a la desesperación. Voy a tener que pedirle que abandone el despacho». El abogado pulsó un botón de su escritorio. «De lo contrario, se añadirá obstrucción a la justicia a los cargos de su cliente».
Los guardias acompañaron a la abogada a la salida. Marianela permaneció sentada, inmóvil, apretando el bolso entre las manos. No le hagan caso, dijo el fiscal. Es una táctica habitual de la defensa, un intento de intimidar y desorientar al perjudicado. Sacó una nueva carpeta del cajón de su escritorio. Ahora tenemos que presentar su declaración formal. ¿Listo? Pasaron la hora siguiente redactando el documento. Marianela detalló todos los acontecimientos, desde la recepción de la herencia hasta la quema del dinero. El fiscal escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Firme aquí y aquí, señaló los lugares adecuados del documento. A partir de este momento, el caso pasa oficialmente al juzgado. Al salir del despacho del fiscal, Marianela se dio cuenta de que había dejado de llover. El aire olía a ozono, el asfalto mojado brillaba bajo los rayos del sol que asomaba. Jimena la esperaba en el coche. ¿Cómo te ha ido? Mejor de lo que esperaba. Encontraron irregularidades en la empresa de Mauricio. Condujeron hasta la oficina. Marianela se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. La venganza que había planeado se había convertido en algo más, en un triunfo de la justicia. La sala estaba abarrotada. A pesar del aire acondicionado, el ambiente era denso y pesado. Marianela estaba sentada en primera fila, con la espalda recta y el rostro impasible. A su lado estaba Jimena, su eterno apoyo y columna vertebral. En el extremo opuesto de la sala estaba Dolores, rodeada de algunos desconocidos, probablemente parientes. Mauricio entró escoltado. 2 semanas de prisión preventiva le habían cambiado. Su antigua confianza en sí mismo había desaparecido. Su mirada altiva se había desvanecido. Su traje, antes impecable, ahora le quedaba holgado. Intentó llamar la atención de su mujer, pero Marianela le miraba fijamente. El juez dio comienzo a la vista. El fiscal Valencia presentó todas las pruebas: grabaciones de vídeo, declaraciones de testigos, análisis periciales. Prestó especial atención al fraude financiero en la empresa de Mauricio. El acusado no solo destruyó bienes por valor de $750,000, dijo el fiscal, sino que también cometió sistemáticamente delitos fiscales. El material de auditoría muestra numerosas irregularidades en las cuentas de su empresa. El abogado de Mauricio intentó basar su defensa en el estado emocional del acusado, hablando de estrés y adicción al alcohol. Pero sus argumentos sonaron poco convincentes frente a las pruebas presentadas. Cuando se dio la palabra a Mauricio, este se levantó, apoyando las manos en la mesa. «Me declaro culpable», dijo con voz ronca. «Quemé el dinero. Fue un lapsus de juicio. No pude soportar que mi mujer se negara a ayudar en mi negocio». «¿Se da cuenta de que tendrá que pagar daños y perjuicios?», preguntó el juez. «Sí, señoría, pero mi empresa...» «Tendrá la opción de vender la empresa para pagar la indemnización», interrumpió el juez. «Eso es mejor que un castigo adicional por delito fiscal». Se oyó un murmullo en la sala. Dolores saltó de su asiento. «Esto es injusto. Está arruinando la vida de mi hijo». Silencio en la sala. La juez dio un golpecito con su mazo. «Un disturbio más y desalojaré a los infractores». El pronunciamiento de la sentencia duró casi 1 hora. Mauricio recibió libertad condicional y la obligación de pagar la totalidad del dinero destruido en el plazo de 1 mes. Su empresa debía venderse para saldar la deuda. Tras la vista, Marianela salió rápidamente del juzgado, evitando a los periodistas. Jimena la llevó a una casa de campo, donde el dinero real seguía guardado en una caja fuerte. «Lo hemos conseguido», dijo Jimena, sacando una botella de champán. «Tu plan funcionó a la perfección». Marianela se recostó en su silla, mirando la copa de burbujeante bebida. «Sabes, ni siquiera siento alegría, solo devastación. Eso ya pasará. Lo importante es que se ha hecho justicia. Y ahora no tendré 750,000, sino 1,5 millones». Marianela sonrió descontenta. Y nunca sabrá que quemó las falsificaciones. Se sentaron en la veranda, viendo ponerse el sol. El jardín estaba perfumado tras la reciente lluvia, el olor a tierra mojada y flores en el aire. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Jimena. «Ampliar el negocio. ¿Recuerdas nuestro plan sobre los balnearios? Ahora tenemos fondos suficientes para llevarlo a cabo». Sonó el teléfono. Era el investigador Mendoza. «Señora Urquiza, tenemos un comprador para la empresa de su marido. Están dispuestos a pagar una suma suficiente para compensar los daños».
¿En cuánto tiempo se puede cerrar el trato? Dentro de una semana. Todo el papeleo está listo. Marianela colgó el teléfono y se volvió hacia su amiga. Parece que Mauricio tendrá que despedirse de su preciada empresa. ¿De la que estaba tan orgulloso? Sí. Es curioso cómo se dieron las cosas. Siempre me acusaba de humillarle con mi dinero y acabó destruyéndose a sí mismo. Ximena sirvió más champán. ¿Por la justicia? Por la justicia, y por mi padre, apreciaría la ironía de la situación. La tarde se fue convirtiendo lentamente en noche. Sentados en el porche, recordaban los acontecimientos de las últimas semanas y hablaban de sus planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Marianela se sintió verdaderamente libre. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo mirando las estrellas. Realmente creía que podía controlarme, que yo sería una esposa obediente que le daría todo el dinero. Nunca se dio cuenta de con quién estaba tratando. Tampoco su madre. Ella todavía piensa que yo tengo la culpa de todo. Déjala. Lo importante es que sepa la verdad. A la mañana siguiente, llegó un mensaje del abogado de Mauricio. Pedía una reunión. Al parecer quería discutir las condiciones de la venta de la empresa. Marianela se negó. «Deja que los abogados se encarguen de todas las negociaciones», le dijo a Ximena. «No quiero tener nada más que ver con él». Una semana después, se cerró el trato. La empresa de Mauricio pasó a manos de los nuevos propietarios y los beneficios se transfirieron a la cuenta de Marianela como compensación. El círculo se había cerrado. Por la noche, ella y Ximena estaban sentadas de nuevo en la casa de campo. Tenían delante 2 sobres, uno con el dinero y otro con el recibo de la indemnización. «Es curioso», dijo Ximena mirando los documentos. «Ahora sí que tienes 1,5 millones. Y nadie sabrá nunca la verdad». Volvieron a guardar el dinero en la caja fuerte. Marianela se asomó a la ventana. Las luciérnagas parpadeaban en la oscuridad del jardín. El sonido del mar se oía a lo lejos. Marianela sintió una extraña calma. Había ganado esta guerra, pero la victoria no era lo que ella había imaginado. No hubo triunfo ni regodeo, solo una tranquila satisfacción por haber hecho justicia.